En el mundo del trading siempre han existido dos creencias. Una de ellas es la que te suelen vender, que dice que todos somos iguales en el mercado, que es posible ganar dinero con estrategias básicas. Y por otra parte, la que tiene una mayor probabilidad de ser real, que detrás de todo esto tenemos a grandes bancos, a institucionales que son capaces de manejar y sobre todo manipular el juego a su antojo. Una de las primeras personas que detectó estos movimientos institucionales fue Richard Wyckoff, que consiguió, gracias a detectar movimientos de un amigo suyo llamado JP Morgan, llegar a escribir varias teorías y ponerlas en práctica sobre cómo estos institucionales operan en el mercado. Y claro, sabiéndolo, ¿qué podemos hacer nosotros para ganar dinero igual que ellos? En el vídeo de hoy no solamente veremos esas fases de la manipulación en los mercados financieros, sino que también os enseñaremos cómo podemos detectarlo y aprovecharnos de ello gracias a diferentes estrategias. No perdáis detalle y bienvenidos un día más a Juego de Traders. Y ya somos más de 7.500 personas en nuestra comunidad gratuita de Telegram, donde todos los días ponemos noticias, resultados y análisis de las cosas más importantes que van ocurriendo en los mercados. Además, de vez en cuando hacemos masterclass completamente gratuitas en directo para todos aquellos que pertenecéis a esta comunidad. Así que os animamos a uniros a nosotros y os esperamos desde el enlace que tenéis en la descripción. Y claro, Wyckoff estudió y catalogó estos movimientos institucionales hasta encontrar con varios patrones similares que se estaban repitiendo a lo largo del tiempo en estructuras concretas y teniendo también en cuenta el volumen. Para empezar, hablaremos de las diferentes fases en las que este tipo de patrones se repetían, por supuesto explicando cada una dentro de cómo nosotros lo podemos ver en el gráfico. Hablaremos también de las tres grandes leyes de Wyckoff y pondremos toda esta información, todo este conocimiento en práctica en los gráficos. He tomado como ejemplo el gráfico diario de Bitcoin, ya que allá por 2020, 2021, 2022 nos mostraba una claridad en estos patrones, en estas 4 fases de Wyckoff sin precedentes. La primera de ellas es la fase de acumulación. En ella los institucionales van comprando poco a poco de forma discreta mientras los precios aún están bajos. Podemos ya calificarla como fase de acumulación. Ya después de esa ruptura nos encontramos con la próxima fase. Obviamente, si rompemos hacia arriba, la nueva fase es alcista, donde podemos detectar un aumento muy rápido de los precios después de haber pasado por esa zona de acumulación. Si os fijáis, también podemos notar que la volatilidad, el volumen, es mucho más alto que en la fase anterior, donde simplemente viendo las velas, en esa fase de acumulación, velas muy pequeñitas de poco tamaño, y en el momento que rompemos al alza y comenzamos esa gran fase alcista, cada una de esas velas es mucho más grande que las de la fase anterior. Claro, cuando los precios aumentan tan rápidamente, llaman la atención de muchos otros traders que se van uniendo a esa tendencia alcista, aumentando cada vez más ese volumen. De nuevo nos encontramos con otra zona intermedia, otra fase que al romper al alza de nuevo es de acumulación. Más adelante os enseñaremos cómo detectar la formación temprana de estos rangos, de estas fases, de la forma más sencilla posible. Y de nuevo comenzaríamos otra fase alcista. Claro, esto si no supiéramos lo que viene después.
Porque si tenemos el gráfico al completo y teniendo en cuenta solo a partir de la ruptura de la estructura anterior, ¿qué podemos ver aquí? Que ya notábamos que estaba perdiendo fuerza, detectaríamos una nueva fase de consolidación o lateralización que rompería en esta ocasión por la parte de abajo, confirmando que se trataba de una fase de distribución, donde la tendencia alcista se detiene en unas zonas que yo llamo zonas de parada y de nuevo vuelve a aparecer ese periodo de consolidación donde las instituciones lentamente han empezado a vender. Mientras que, claro, los traders retail seguían comprando fomeados por esta gran tendencia alcista. Incluso de estas zonas de consolidación, muchos traders seguirían comprando, mientras que esos institucionales, en vez de directamente tirar los precios, empezarían ya a vender poco a poco justo después de la ruptura de esta gran línea de tendencia. Pero claro, al vender tan lentamente, lo que pretenden es que esos inversores retail sigan comprando, poniéndole trampas para que más adelante se coman esta caída, que por supuesto nos muestra esa fase bajista del mercado. ¿Para qué? Pues para que de nuevo volvamos a tener otra zona de acumulación y así, chicos, es como funciona el mercado. Cómo se mueven las estructuras institucionales, podemos llegar a detectar esos movimientos y aprovecharnos de la misma manera. Pero claro, vamos a ir un poco más allá, ya que el señor Wyckoff nos dejó 3 grandes leyes que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de meternos en el mundo del trading. La primera es la ley de la oferta y la demanda. Estas instituciones pueden llegar a manipular la visión que tiene el retail de lo que realmente está ocurriendo en el mercado, tal como hablábamos en esas zonas de acumulación y distribución, liberando o comprando lentamente el activo para que tú no sepas en ningún momento qué es lo que va a ocurrir. Y que normalmente estos traders, al ver por ejemplo que se rompen los máximos anteriores, justo en esta zona se ponen en largo. Claro, ¿qué ocurre? Que es justo lo que estaban esperando esos grandes institucionales para empezar ya a vender con más agresividad y liquidarte todo tu dinero. Si os fijáis, siempre pasa de la misma manera en todas las zonas de distribución o de acumulación. Siempre tenemos algún fake out tanto por arriba que nos incita a entrar en long mientras el precio empieza a caer, y también siempre tenemos algún fake out por la parte de abajo que nos incita a entrar en short mientras el precio vuelve a subir. Y claro, ¿qué es lo que sacamos en limpio de esto? Que debemos detectar cuando ocurren estos fake outs, intentar interpretarlos de la forma más correcta posible y ganar dinero gracias a ello. La segunda de estas leyes de Wyckoff es la de causa y efecto, que periodos largos de consolidación normalmente acaban con movimientos más bruscos y de alta volatilidad. Si os fijáis en esta consolidación de aquí, los movimientos son bastante menos volátiles y muy agrupados que en la fase bajista, donde literalmente en unas pocas velas caemos más de un 40%. Otro ejemplo lo tenéis en esta fase de acumulación de aquí. Creo que se nota bastante la diferencia cuando el precio cada vez se está comprimiendo más y por fin toma esa liquidez
en ese fake out que muchos esperaban que siguiera cayendo y explota completamente con mucha más volatilidad hacia el lado contrario. Un poco más adelante tenemos exactamente lo mismo, más compresión, ruptura y explosión al alza. Podríamos estar así todo el día y ver muchos ejemplos: consolidación, explosión, consolidación, explosión. Y por último, la tercera ley de Wyckoff es que, atención, el volumen debe estar en sintonía con el movimiento. Por eso, cualquier indicador de volumen realmente nos va a ayudar si estudiamos el mercado de esta manera y si utilizamos estrategias de estilo Wyckoff para operar. Claro, es que lo importante es interpretar el mercado, entender que existe realmente esa manipulación para ayudarnos a entender mejor y también para realizar estrategias que tengan que ver con el estilo Wyckoff. Nos iremos a la parte de indicadores y añadiremos el volumen spread for VSA. Nos saldrá algo así y, aunque no os estéis dando cuenta, tenemos uno de los indicadores de volumen que más información es capaz de darnos para detectar estos movimientos institucionales. Quiero que os fijéis en esto. Volvemos a marcar la estructura de acumulación que teníamos marcada al principio del vídeo, fase alcista, y de esa nueva fase de acumulación. Pues bien, vamos a fijarnos concretamente en esos puntos, en esas zonas donde pasa cada una de las fases a la siguiente, es decir, dónde empieza y dónde acaba. Bien, en primer lugar, por supuesto, tenemos esta ruptura justo en esta vela de aquí, que aumenta bastante de tamaño y volumen con respecto a las velas anteriores, como comentábamos al inicio del vídeo. Bien, ¿qué pasa aquí? Que este movimiento de ruptura nos fijamos en el indicador inferior y efectivamente se produce con un aumento en el volumen. Sí que sería una ruptura que tiene sentido y totalmente legítima. Entramos en esa fase alcista que el volumen empieza a aumentar. Bien, ¿qué ocurre cuando se produce esto? Claro, teníamos un gran volumen para empezar esa fase y debemos también tener un gran volumen para finalizar esa fase y que empiece la siguiente. En toda esta zona de aquí tenemos lo que yo llamo volumen de parada. El volumen nos está indicando que en esa zona han entrado jugadores institucionales en el mercado y que, claro, si veníamos de una gran fase alcista, significa que esos institucionales interpretan que ese precio tiene bastante interés para ellos, que bueno, justo coincidiría con esos $40.000. ¿Qué ocurre? La fase cambia, aparece un rango bastante interesante que por supuesto es una zona de acumulación. Recordad que lo de zona de acumulación o distribución no lo sabremos hasta el futuro, es decir, nosotros ahora sabemos que es de acumulación porque rompemos al alza, pero en el caso de que rompiéramos a la baja sería de distribución. Estos son términos que no necesitamos saber antes, saber en el momento, sino que son simples determinaciones según rompa hacia arriba o hacia abajo. Nosotros, antes de saber lo que es, le llamamos simplemente rango o estructura de consolidación. Y aquí viene el detalle que os había comentado de cómo poder llegar a detectar un rango de la forma más sencilla y lo antes posible. Este es un tema que habría que explicar de una forma más holgada y detallada en otro vídeo completo. Por favor, si queréis que hagamos ese vídeo, si os interesa saber cómo detectar los rangos lo antes posible, ponedmelo abajo en comentarios y prepararemos ese vídeo. Para mí, uno de los más importantes que podáis ver. Pero bueno, os lo voy a explicar a grandes rasgos en este vídeo. Bien, cuando tenemos esas fases intermedias entre consolidaciones, puede ser bajista o alcista, como
En este caso, lo primero que tenemos que detectar es una primera vela o conjunto de velas de este estilo de aquí que cierre del color contrario a la tendencia en la que estamos. Es decir, en este momento, si estamos en una tendencia alcista y detectamos una vela con mucha mecha de absorción alcista, pero que acaba cerrando en negativo, es justo lo que estamos buscando. Pues bien, el cierre de esa vela será nuestra primera zona exterior del rango, en este caso la parte baja, y la otra parte, la contraria, en este caso la parte alta, la tendríamos cuando se formara una estructura de este estilo: tendencia alcista, vela alcista, siguiente vela doji de indecisión y siguiente vela también negativa, formando esa pequeña estructura de reversión. Por supuesto, siempre esta vela tiene que cortar, en este caso a la baja, la anterior. No vale con que cerrara ahí arriba, no, como veis, ha roto esta estructura. Tenemos ese boss, ese break of structure, y el cierre es aquí, denotando que esa reversión se está completando. Pues bien, en ese momento ya tendríamos esta parte baja del rango y esta parte alta del rango. Es decir, ya podríamos alargar estas dos líneas paralelas hacia la derecha y disponer de varias zonas claras de tomas de liquidez, de order blocks, como es esta de aquí, como también es este order block de aquí, como también es este order block estructural abarcando toda esta vela de aquí. Si os fijáis, simplemente con este punto y con este punto ya hubiéramos podido esperar el precio en esta zona para atacar el order block superior y entrar de nuevo en short a la baja. Lo mismo en esta zona y así sucesivamente hasta que rompiéramos la estructura completa. Por supuesto, entre medias hay mucha más teoría, hay muchas más estructuras que debemos estudiar, pero como os comenté, esto nos llevaría un vídeo más largo y así, de forma genérica, creo que os ha quedado claro cómo podemos detectar ese rango. Y claro, siempre tendremos al volumen ayudándonos a detectar esas zonas de parada. Vemos que justo cuando llega el precio a esa parte de abajo del rango, nos aparece el volumen bastante alto, se nos marca en amarillo. La próxima vela que llega a tocar más abajo que el cierre del anterior tiene volumen menor al anterior. Esto nos indica que aquí tenemos institucionales presionando el precio al alza. Ya tendríamos esa variable como confirmación en nuestro análisis. Por supuesto, al ser la parte baja del rango, también es una zona de soporte. Otra variable más que tenemos para la confirmación de que posiblemente el precio, después de rebotar en esta zona, vaya a atacar el otro extremo. Pero bien, se vuelve a formar un rango, en este caso más pequeño, que podríamos estudiar de la misma manera bajando a temporalidades más bajas. Se rompe por la parte de arriba y la siguiente vela que ocurre es positiva, rompe este rango anterior y su volumen también es mucho más alto que todas las velas anteriores que lo rodean. Volvemos a la teoría de la causa y efecto. Periodos largos de consolidación, como puede ser este rango donde las velas son muy pequeñas, acaban con movimientos de alta volatilidad. Rebote en esta parte inferior del rango, siguiente vela muy positiva pero con poco volumen rompiendo el rango hacia arriba, pero debemos esperar al cierre de la siguiente que nos confirma esa ruptura prácticamente al 100% con esta gran vela de volumen. Aquí ya podríamos entrar perfectamente desde el propio cierre de vela hasta como mínimo esa parte superior del rango, que bueno, yo por ejemplo utilizaría el volumen de parada como ya os he explicado para cerrar esta operación. Es decir, si vemos que aquí
no aumenta significativamente ese volumen, no tenemos en ningún momento ese ataque institucional, esos bancos mostrándonos en el volumen que quieren parar el precio en ese punto, simplemente esperaríamos a que eso sí sucediera. Primera vela de volumen de parada, cerramos esa operación. Más de un 12% de beneficio con un ratio operativo casi de 5:1. Simplemente conociendo la información correcta de cómo funciona y cómo se mueve el mercado. Y como os decía, entrando de la forma más sencilla posible. Si nos rayáramos un poco, esperaríamos a que el precio hiciera el pullback a la parte superior del rango, es decir, en el cierre de esta vela de aquí, y ajustaríamos aún más esa operación. ¿Que sois aún más exquisitos? Pues también podríamos ajustarla al order block de la estructura completa, es decir, más o menos por aquí. El precio tocaría y ya explotaría hacia arriba. Stop loss por debajo del rango y, como veis, casi alcanzaríamos el ratio operativo de 9:1. Una absoluta barbaridad. Para finalizar, he bajado a 15 minutos para que veáis esto de una forma más fluida y realista en el mercado. Si os fijáis, después de esta zona de acumulación de aquí, que al final acaba por ser una distribución, porque rompe por la parte de abajo, se produce esta caída más rápida que, por supuesto, justo en esta vela de aquí, fijaros, aunque no se note demasiado, aquí tenemos estas velas amarillas en el volumen, nos marcan esa zona de parada. ¿Qué teníamos justo aquí arriba en esta vela de ruptura? Una pequeña estructura de velas alcistas, que podría también ser un pequeño rango, que forman en este caso la parte superior de un nuevo rango. La parte de abajo, ¿dónde? Justo aquí, donde tenemos el volumen de parada. ¿Qué pasa? Rebotamos hacia arriba, volvemos a tener ese rebote justo aquí clavado en el order block superior, estructura de nuevo al siguiente order block estructural, estructura de nuevo al siguiente del siguiente order block estructural, ya hubiéramos cobrado aquí en la parte de abajo, hubiéramos entrado aquí de nuevo, se produce otra ruptura con muchísimo volumen en el indicador inferior. Si os fijáis, después de esta vela con esa gran mecha de absorción, ¿qué ocurre? Que la siguiente vela contraria es esta de aquí. Colocamos justo esa parte superior del rango y donde ponemos la inferior. Aquí nos marca la diferencia de volumen en la parte de abajo. Bien, colocamos en esa vela. Ya tenemos también nuestra parte de abajo del rango. ¿Qué pasa? Que explotamos hacia la parte superior. Aquí ocurre otro fenómeno que es la toma de liquidez oculta, que bueno, ya veremos en vídeos posteriores. Pero ¿qué pasa? Volvemos a tener otra vela aumentando el volumen, atacamos la parte contraria otra vez, justo esta vela de aquí coincide que es de absorción y además en plena tendencia bajista es contraria, es verde. ¿Qué nos indica esto otra vez? Que justo ahí tenemos la parte superior del rango. ¿Dónde está la inferior? En la siguiente agrupación de más volumen, es decir, en esta de aquí. Justo aquí tendríamos la parte de abajo del rango. ¿Qué vuelve a pasar otra vez? Volvemos a atacar el order block estructural siguiente. En este caso tendríamos que ajustarlo en temporalidades más bajas, que no se ve muy claro, pero bueno, aquí tendríamos el rebote. ¿Qué ocurre también? Que en el order block estructural de abajo, otro rebote hacia arriba. ¿Hasta dónde? Hasta el siguiente order block estructural. Y así sucesivamente. ¿Y qué sigue ocurriendo? Que volvemos a romper aquí con esta vela de bastante volumen. La siguiente vela contraria con absorción es esta verde aquí, sería la parte superior del rango, y así sucesivamente. Como veis, funciona todo el rato. ¿Por qué? Porque es así como se mueve realmente el mercado.
Que no os engañen, la manipulación existe porque los bancos, los institucionales, mueven unas cantidades de dinero que nada tienen que ver con lo que podemos mover tú y yo, y siempre van a tener un mayor impacto en el mercado. Si quisieran, podrían mover el mercado todo el rato, pero no sería efectivo hacerlo así, ya que todo el mundo se daría cuenta. Por eso que en esas fases de acumulación, de consolidación, debemos estar atentos a estos detalles para saber que en ese momento pueden estar vendiendo o pueden estar comprando, aunque el mercado esté consolidando. Y justo en el momento que tengamos claro esas confirmaciones, podremos comprar antes que los demás y aprovecharnos de esas tendencias o fases intermedias, alcista o bajista. Antes de finalizar el vídeo, quiero deciros unas palabras que salieron de la boca de Richard Wyckoff hace ya prácticamente 150 años y que me parecen muy interesantes, simplemente para dejároslo como detalle, ya que estoy seguro de que es algo que muchos sufrís, sobre todo a la hora de empezar en el mundo del trading. Pero antes, recordaros también que en la descripción tenéis el enlace a nuestra comunidad privada de Algo Traders, donde podréis acceder a nuestros indicadores con inteligencia artificial, con los que podréis llevar vuestro trading al siguiente nivel. Son capaces de identificar mínimos y máximos y actualizarse y adaptarse según las tendencias del mercado. Son compatibles con todo tipo de activos, criptomonedas, forex, mercados tradicionales, lo que queráis. Y además de que pueden cambiaros la vida literalmente, tendréis el apoyo de los más de ya 500 miembros que tenemos dentro de la comunidad y tendremos a nuestro equipo de expertos a vuestra disposición para cualquier duda las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que pasaros por el enlace de la descripción, probadlos porque estoy seguro de que os ayudarán a mejorar vuestra rentabilidad, incluso a conseguirla si aún no sois rentables. Y ahora sí, para finalizar, las palabras de Richard Wyckoff, que nos decía lo siguiente: intenta siempre acordarte de todas las pérdidas que has sufrido en el mercado. Y acuérdate de que cada una de ellas podría haberse evitado si hubieras sido capaz de aceptar una pequeña pérdida. Esto es algo que a todos nos ha pasado al iniciar en este mundillo. El tema de cortar rápido las pérdidas si el setup ya no cuadra, si ya no tiene sentido estar dentro de ese trade, siempre ha sido un problema. Por favor, ponedme en comentarios también cuántos de vosotros habéis perdido mucho más de lo debido por no haber cortado pérdidas al principio. En este caso, Wyckoff era algo que tenía muy claro y quería despedir el vídeo con sus palabras. Mucho ánimo, mucha fuerza y, como siempre os digo, muchísimas gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo de Juego de Traders.